otra vez aquí. Estos caminos en los que el tiempo, tal y como lo conocemos, deja de tener sentido. Esta vez voy con mochila, móvil y todo eso, con las cosas justas y necesarias. Y bueno, sigue siendo, este es el camino primitivo, que va desde Oviedo hasta Santiago de Compostela y luego pues seguiré a Finisterre, supongo. Y sigue siendo un poquito de universo Prové, porque no tengo ni idea ni de cómo es el camino, ni de qué pueblos hay a lo largo, ni nada. Solo sé que en unos 10 días o así se junta con el francés, en Palas del Rey o Melide o por ahí, y ya está. Qué bonito está esto. Este año tengo luz nocturna. Hemos llegado a Grado y aquí, como no he encontrado albergue porque he llegado de noche, pues tenemos aquí una fabulosa cama de madera. Así que nada, primera noche a ver cómo descanso porque no tengo esterilla, tengo solo el saco. Pero bueno, es lo que hay. Aquí voy a dormir fresquito. Esto es Camino de Tineo. Lo malo de los vídeos es que no se aprecia este olor a mojado, a humedad, a árbol mojado, a tierra mojada, a oveja mojada. Bueno, pues Universo Prové, parte 58. Estaba lleno el albergue y el otro también, y el del siguiente pueblo y todo. Aquí en el camino primitivo hay menos albergues con menos sitio. Cuando llegué a Campiello estaban todos los albergues completos. Justo en la entrada me encontré esperando a un grupo de italianos que conocí en el albergue anterior. Se habían ido juntando por el camino y acababan de llegar a Campiello hacía un rato. Hablé con el amable hospitalero y me dejó dormir en una especie de almacén que habilitó esa noche para que durmiésemos 2 de las chicas y yo. Allí noté que se me había inflamado un poco el tobillo, así que me di masaje con un poco de aceite que había en la cocina y unas gotas de aceite esencial de menta que me ofrecieron, con el fin de descargar un poco los tibiales y los gemelos, aunque quizás fue un poco tarde ya para prevenir la lesión. Y ampolla. Cuarto día en el camino primitivo y ayer me empezó a doler el tobillo izquierdo y creo que en una pequeña o mediana tendinitis. Me he puesto un esparadrapo a falta de Kinesotape o cualquier otra cosa. Un pinchacín en el tobillo, a ver si con el vendaje.
y andando despacito podemos terminar hoy el día. En el día de hoy hay un tramo que va por un desvío que se coge después de Borres y se llama el desvío de los Hospitales. Son 16 kilómetros y pico en donde no hay nada. Por sacar algo bueno de las lesiones es que te hacen centrarte en uno mismo. Y me he dado cuenta que llevo como media hora pensando en mí solamente en mi pie. Pues fijaros, fijaos. El tobillo en la subida, perfecto. En la bajada me ha empezado a molestar un poquito, espero que no se inflame. La verdad es que es curiosísimo el camino este. Esto es Verducedo y hemos llegado aquí un montón de peregrinos. Este año creo que ha habido récord de número de peregrinos en los caminos de Santiago, y en el albergue municipal el hospitalero muy majo pues les ha colocado en algunos colchones y como a 12 personas pues en los pasillos y así. Buenos días. Estamos en el quinto día, salimos desde Verducedo y hoy creo que va a llegar hasta la Mesa, que son 5 kilómetros. Tengo el tobillo muy hinchado y si continúo sobrecargándolo, pues igual mañana ya no puedo andar. Entonces hoy voy a hacer 5 kilómetros y veremos mañana a ver. Ando para atrás porque es la única forma de que no me duran las bajadas. Estaba todo el mundo pensando en si había sitio para los albergues y no. Bueno, esto es mucha gente en el camino este verano. El hospitalero del albergue me ha dicho que justo esta semana es cuando más ha habido de todo el verano. Ni en julio ni en junio ha habido tanta gente. Nada, se me ocurre una idea de hacer todo el camino marcha atrás, pero bueno, la he descartado. Porque aquí te das cuenta de lo importante, de para qué vengo al camino. Ayer en la cocina del albergue se habló sobre por qué se viene al camino. ¿Por qué se hace el camino? ¿Por qué se hace el camino? Una pregunta más interesante que la de ¿por qué hacemos el camino? Es la de ¿por qué hacemos las cosas que hacemos cuando estamos en el camino? Creo que cada uno tiene su historia, ¿no? Y cada uno tendrá unos motivos por los que camina. Hoy empecé el día un poco de bajón por el tobillo, digo, pero luego me he dado cuenta, este año vine al camino un poco a meditar, a estar tranquilo, la naturaleza y todas esas cosas. Y digo, he llegado a la conclusión de que no importa estar con un dolor en el tobillo, se hacen menos kilómetros. Esto no es una carrera a ver quién hace más kilómetros, ni una competición. El año pasado, haciendo el camino sin nada, me di cuenta de muchas cosas. Y parece que la mitad se han olvidado, pero las voy recordando. Así que nada, caminamos hasta que mi tobillo quiera.
pero de aquí la actitud mental puede ser exactamente la misma. Abajo. Pues todo el mundo. Voy yo ahí en la foto. Llegué temprano a la mesa. Allí el hijo de la hospitalera me invitó a su casa a desayunar pan con chorizo, jamón y queso. Más tarde, la hospitalera, que decía ser curandera, me dio un poco de masaje en el tobillo y sí que me alivió un poco. También me dio un poco de aceite que tenía con ajo para que utilizase por mi cuenta aquella tarde. Me contaron que pensaban abrir otro albergue para dentro de unos meses, cosa que me pareció necesaria. Además, la parte hospitalaria ya la tenían más que aprendida al abrir las puertas de su casa de esa manera. Pasé el día charlando con las demás personas del albergue, en inglés, francés, italiano, español, como era costumbre. Buenos días. Otro amanecer más en el camino. Ayer fue uno de los mejores días, a pesar de que solo caminé 4 kilómetros. Hoy son 15 kilómetros hasta un pueblo. Aquí la verdad es que hay pocos pueblos. La diferencia entre el camino francés y el camino primitivo es que en el camino francés, por ejemplo, hay albergues y tiendas en casi todos los pueblos. Aquí no. Pero bueno, siempre puedes preguntar. Igual te llevas sorpresas. Ayer comí y cené en la casa de la hospitalera y me puso un rato de hospitalero del albergue a mí para ir cogiendo los datos de las personas y sellarles la credencial y todo eso. Y cobrarles. Y nada, ahora toca una bajada así de 6-7 kilómetros, que va a ser la que me haga pupa. Y ayer a otra chica alemana también tenía el mismo problema, en otro tendón. Y estuvimos dando un poquito de masaje por la mañana y antes de dormir. Y bueno, espero que hoy esté andando mejor. Luego cuando llegue a casa y vea los vídeos, diré, joder, no has grabado nada de los albergues, de las demás personas, de todo el mundo con el que hablas. Pero es que cuando estoy en el albergue no me gusta estar con el móvil grabando todo. Lo aparco, me olvido y durante el camino igual, lo saco 3-4 veces para tomar 4 planos, pero sí, quedaría un documental mejor si grabase todo, exactamente, si grabase todo, pero no va a ser así. Desayuno. Se cuenta la historia de una rueda perfecta que rodaba veloz por los caminos. Había muchas ruedas así, pero también había otras tantas a las que le faltaba algún pedazo y rodaban de una manera imperfecta. Una de estas ruedas contaba que en cierta ocasión
Alguien quiso agregarle un trocito de madera para hacerla perfecta. Ella lo agradeció, pero al cabo de un tiempo volvió a desprenderse de aquello y volver a ser imperfecta. ¿Y eso por qué?, le preguntaron, a lo que la rueda contestó. Ser una rueda perfecta me lleva a rodar veloz, pero sin percatarme demasiado de las cosas que me rodean. Sin embargo, si me falta un pedacito de mi estructura, esto me hace ir más despacio y puedo percibir mejor mi entorno. Me hace tropezarme y caerme al suelo, momento que aprovecho para hablar con las piedras y con las flores, y me hace parar a descansar, y es ahí cuando puedo observar el cielo. A veces, caminar despacio me lleva más lejos, y así mi camino es completo. Hay una luz extrañísima. Dicen que cuando viajas estás tratando de llegar a alguna parte, pero imagina que ya estás ahí, que solo existe ese momento. Imagina y experimenta. So hard. La vida podría asemejarse a un juego, como la música, como el baile. Un juego con un fin en sí mismo que te da la oportunidad de crear. En mi camino, el fin es el camino en sí. No tengo que llegar a ninguna parte, aunque se tenga cierta idea. Es el trayecto mismo, el lugar en donde se esconden los aprendizajes. ¿Y tú? ¿Dónde quieres llegar? Disfruta del viaje. Vaya lecciones que se aprenden en el camino. Tercer día que estamos aquí, en este embalse. Y otra pregunta es, ¿qué es el camino? ¿Cómo se supone que hay que caminarlo, que hay que vivirlo? Pues muy simple, muy simple. Cada uno elige su propio camino y es responsable de sus actos y sus decisiones. Uno decide sufrir, uno decide pasarlo bien, uno decide estar en compañía, uno decide estar en soledad. La putada es cuando la soledad no es elegida por uno mismo. De lujo aquí.
antes Castro, dos. hoy. Sí. Hoy tocan 10 kilómetros. Ayer menos 5 kilómetros. Antes de ayer 15, ¿no? Y antes de ayer 4. Tendinitis es una mierda. Tendinitis. Tendinitis. Bueno. Está un poquito hinchado, pero ya va doliendo menos. Así que a ver. Hola. Take one. Me preguntan, ¿por qué te gusta tanto el camino? Pues no sé. Hala, green.
Buenos días. Hoy salgo de Padrón. Ayer hice 2 kilómetros y hoy, bueno, a ver si podemos hacer los 23 kilómetros de etapa y llegar al siguiente pueblo. No sé cuál es. Bueno, no sé este año si igual en Lugo vuelvo a León. Camino es la hostia. Todo pasa, todo está en continuo cambio, nada es permanente. Bueno, quizás algo sí que permanece. Y al entrar en Galicia, las señales están puestas al revés. Hay que tenerlo en cuenta por si hacéis el camino primitivo. A partir de Galicia, estas especies de conchas están al revés. Ahora nos indica el camino hacia allá. Digamos que será como una especie de flecha. En la parte anterior de Asturias tendríamos que ir hacia la derecha. Serían como los caminos que terminan en Santiago o en Finisterre. Sería como una estrella fugaz también. Bueno, en Galicia, hacia otro lado. Abandoné mi poesía, mis textos. El camino bien podría ser una fiesta. Tardes largas bajo un árbol, durmiéndose la siesta. Mientras caminando con ampollas y heridas que molestan, tú mientras asiestas. La gente lo detecta, la gente no molesta, siempre está divergencias en la orquesta. Y así va, andamos como sin salida. Por estos valles, estas montañas, dejando, sanando las heridas, así como si nada. Llegando a Galicia, comiendo empanada. ¿Dónde está el equilibrio entre la seguridad y la libertad? Libre albedrío, fluir como fluye el cauce del río. Camino. Buenos días. Hoy vamos a intentar llegar hasta Lugo, que son 30 kilómetros. He encontrado vendaje por fin en una farmacia, así que a ver si conseguimos andar esos 30 kilómetros hasta Lugo. Fría mañana, ¿eh?
Camino delante, camino detrás. Que no busco fuera, que todo va dentro. Me siento en el centro de cualquier lugar. Universo provee. Ni pasos de menos ni pasos de más. No hay normas, la vida sin más. No hay tiempo ni prisa, comida ni hogar. Enfrente de todo, de espaldas a nada. Camino yo solo, el sol y la lluvia en mi cara. El viento levanta tantas pisadas en tierra pagana y santa. Nadie me va a conocer, sé que hay secretos en cada rincón. Soy polvo de estrellas, huellas sin rostro. Su realidad, mi ficción. Sin cielo nublado no hay satisfacción. Me dejo llevar por el aire. El baile de musas se escucha en el valle. Sé dónde están, pero la puerta no se abre. Veo la entrada secreta en la senda prohibida y yo soy la llave. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Solo hay que andar, es ni creer. El universo provee sin problemas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Solo hay que andar, es ni creer. El universo provee sin problemas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Solo hay que andar, es ni creer. El universo provee sin problemas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Solo hay que andar, es ni creer. El universo provee sin problemas.